Bien, entonces, en relación con la bioética, ustedes tenían que buscar una definición de alguna fuente en Internet. Entonces, ahora sí, les pediría eh, si me colaboran con la definición de bioética. Nosotros pusimos que es una rama de la ética dedicada al análisis, estudio y discusión de los problemas e implicaciones morales de temas en biología y medicina. Y involucra temas como la utilización de animales en experimentos, aborto, eutanasia, genética, etc. ¿Ok? Ahora, bueno, lo circunscribieron específicamente a la medicina. Pues está bien, a nosotros nos sirve. Sin embargo, podríamos decir que es incluso más amplio que eso. En general, obviamente, la bioética, en efecto, es una rama de la discusión filosófica que se relaciona precisamente con la reflexión, la discusión de contenidos, de teorías, de las acciones que tienen que ver con nuestra relación con lo vivo. De hecho, si ustedes lo ven, etimológicamente la palabra bioética comparte la palabra ética, que ya la habíamos definido en el curso, en varias ocasiones nos habíamos referido a ella, y la palabra bio, que en griego, que es de donde viene también la palabra ética, significa vida. Entonces, bioética propiamente hablando se relaciona con la reflexión en torno a la aplicación de acciones o a la ejecución de acciones y las consecuencias que ellas tienen en relación con aquello que está vivo, ¿verdad? Eh, ahora, desde el punto de vista de los intereses del curso, es evidente que la medicina es un área de estudio que comporta, o sea, que de suyo tiene muchos temas relacionados pues con esto, con la bioética. Es un campo, es además uno de los campos en los que más se reflexiona a propósito de las acciones y de sus consecuencias. Podríamos decir un par de cosas a propósito de esto. La bioética es una rama relativamente reciente, tal como nosotros la conocemos hoy en día, podemos decir que es una rama de siglo pasado, ¿verdad? O sea, vamos a ver, reflexiones éticas tenemos desde hace más de 25 siglos, digamos. O sea, ya con Aristóteles, con Platón, con todo en el pensamiento antiguo, la discusión sobre ética era una discusión bastante importante. Sin embargo, las características que ha adquirido la reflexión en ética en los últimos tiempos, además circunscrita a los problemas relacionados con lo vivo, vinculándonos con tratamientos de enfermedades, con tratamientos de pacientes, con nuestra relación por ejemplo, con los seres vivos en general, o sea, con animales no humanos, e incluso podríamos eventualmente decir también la reflexión a propósito de los seres vivos, no animales, ¿verdad? Que de alguna manera también nos interesan. Eso ha adquirido un cariz muy singular, nunca antes visto en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, e incluso en la historia de los tratamientos y en la historia de las intervenciones sobre lo vivo, nunca antes visto en la historia. Entonces, eso es algo, un dato que es sumamente relevante para este tema, por dos razones. Lo primero es que comprenderán que en un campo de estudio como la medicina o como la ética, que los combina este tipo de reflexión, como hemos dicho ya, pues ponerle atención a las innovaciones que vienen dándose
es sumamente importante, especialmente en dos disciplinas que son tan viejas como la medicina o como la reflexión filosófica, ¿verdad? Esa sería la primera cosa. La segunda cosa que es importante decir es que, bueno, tal como habíamos dicho en algún momento, en, en una de las primeras clases habíamos hablado de la noción de condición de posibilidad. Las acciones que llevamos a cabo y las acciones que profesionalmente pueden implementarse eventualmente están condicionadas por entornos que las hacen posible. Por eso es que para nosotros es tan determinante que la discusión sobre bioética se desarrolle a partir del siglo XX. ¿Quiere esto decir que no había antes ética de los tratamientos médicos, ética de los tratamientos con lo vivo, ética de nuestra relación con otros seres sintientes y todo esto? No, por supuesto que no. Claro que sí había toda una, había toda una reflexión y había contenidos ahí de los que se podría hablar. Pero en el siglo XX, la revolución de conocimiento que implicó la revolución tecnológica y el aceleramiento, digamos, en la investigación científica y con ello en la investigación médica a partir de mediados de siglos, por decirlo puntualmente, implicó para el ámbito de reflexión y el ámbito de aplicación retos que no se habían visto anteriormente nunca en la historia, digamos. Y por eso es que es, de alguna manera, algo tan relevante para nosotros hoy en día. O sea, es una disciplina o una actividad interdisciplinaria, porque así lo es, que tiene a lo sumo unos 70 años, digamos. Y eso la hace también un tanto, ¿cómo decirlo? Un tanto difícil de hacer, un tanto, por así decirlo, un tanto viscosa, un poco, o mejor dicho, determinar cuáles son sus limitaciones es todavía para nosotros difícil. ¿Por qué? Porque establece un reto. Las limitaciones de las discusiones que se pueden hacer en medicina y en filosofía a propósito de tratamientos novedosos, tratamientos alternativos, o también de los criterios a partir de los cuales estas acciones se llevan a cabo, para nosotros tiene todavía limitaciones que son difusas, que son cambiantes, que son todavía muy dinámicas, porque todavía estamos terminando de definir algunos de los contenidos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene toda la relevancia del caso pasar por ciertas nociones y ciertas preocupaciones clave en relación con esto. Bien, curiosamente, en relación con esto, vamos a hablar de una manera que es típica cuando se presenta la discusión en bioética, que es la definición de ciertos principios que fueron, por así decirlo, como las discusiones, de alguna manera, de las primeras discusiones o las discusiones fundantes de la disciplina bioética. Y es pensar la bioética en función de ciertos principios. Si ustedes lo vieron en el documento que tenían que leer durante para la actividad de la semana pasada, incluso hay ya una reacción a propósito de pensar la bioética en función de principios. En algún momento se menciona en el texto que el problema de pensarlo en función de principios es que se agota la discusión en función de la operatividad de unos ciertos principios que funcionan como si fueran algoritmos, ¿verdad? Bueno, esos algoritmos son los principios que vamos a ver ahorita a continuación para ver cómo es que se reflexionan ciertos fundamentos que después, efectivamente, y en eso coincido con el texto, tenemos que repensarlos y tenemos que actualizarlos y tenemos que pensarlos en su dinamicidad y en su constante cambio, ¿verdad? Eso hace que la discusión tenga que estarse actualizando constantemente.
La discusión en bioética, les decía, se puede introducir, se puede presentar a partir de la reflexión en relación con ciertos principios, ¿verdad? Vamos a ver qué vamos a entender por principio en bioética. En general, un principio es aquello a partir de lo cual algo más se da. Por lo tanto, es algo que es necesario para que se dé esa otra cosa. ¿Y cómo esto sirve para explicar algo en bioética? Bueno, un principio entonces, desde el punto de vista de la reflexión en bioética, un principio es un contenido, una propuesta, un concepto, una noción que desde el punto de vista de la reflexión de los problemas éticos es necesario tener claro, o sea, es necesario clarificarlo como una herramienta que ayuda también a clarificar los entornos de aplicación de determinadas acciones, determinadas técnicas, en el caso de la medicina, determinados tratamientos, determinadas experimentaciones, etcétera, etcétera. Los principios, entonces, van a ser, desde el punto de vista reflexivo, ciertas bases, ciertos fundamentos que nos permiten pensar, reflexionar, discernir acerca de las acciones que se llevan a cabo en función de una implementación adecuada de dichas acciones. Decimos entonces que los principios, desde el punto de vista teórico, se convierten también en condición de posibilidad de aquello que hacen posible. Por ejemplo, en el caso de los principios bioéticos, son, podemos decir, criterios o parámetros a partir de los cuales se posibilita una acción o un conjunto de acciones relacionados con la atención, en este caso, de la salud. ¿Queda esto claro? ¿Hay alguna pregunta, un comentario? Todo claro. Perfecto. Claro. Muy bien. Veamos entonces cuáles van a ser estos principios, pero antes de eso, quería pedirle a alguien más que me ayude ahora con la palabra deontológico o deontológica. En todo caso, si ustedes recuerdan el texto de Maliandi, cuando vimos el texto de Maliandi, esa palabra apareció por ahí y en principio ya estaría resuelto. Entonces, alguien que me refresque, ¿qué es deontológico o deontológica? ¿Lo puedo leer? Adelante, por favor. Dice, aquello que se centra en el análisis de los deberes y los valores regidos por la moral. Okay. En ese sentido, ¿qué sería un deber? Vamos a ver, deontológico está relacionado con el deber, ¿verdad? Y usted lo decía en relación con la moral. Ahora, ¿qué es un deber? ¿Qué sería un deber? Puede ser un ejemplo también. Vamos a ver, aquí estoy procediendo como un niño, digamos. Ustedes me imagino que tendrán algún primito, algún hermanito, no sé, eventualmente algún hijo, alguna hija, que cuando les piden una explicación, siempre se van más y ¿por qué esto? ¿Y esto qué significa? Y uno vuelve a decir, ¿y eso qué significa? Y uno dice, ¿y esto no? ¿Y esto otro qué significa? Bueno, lo deontológico, efectivamente, la definición es adecuadísima. Lo deontológico está relacionado o es relativo a los deberes. Ahora, una vez que ustedes me dicen que está relacionado con los deberes, yo me pongo en esa misma actitud de seguir preguntando y ahora pregunto, ¿y entonces qué es un deber? ¿Cómo me lo definen? Como una obligación con otra persona. Una obligación con otra persona. También puede ser un deber para consigo mismo, ¿no? Eventualmente. Entonces, efectivamente, los deberes son también aquello que tenemos que hacer, digamos, que tenemos que llevar a cabo.
¿verdad? Los hay de muchos tipos, Algunos son más fáciles de explicar que otros, algunos son más fáciles que implementar que otros, y pues en general tiene que ver con eso, con una obligación determinada. Un principio, como aquello que es necesario para que se dé algo más, también nos permite explicar dentro de las acciones que se llevan a cabo, en este caso, en el ejercicio médico, en la práctica médica, en el tratamiento, en la investigación médica, de alguna manera también los principios terminan determinando hasta cierta medida los deberes a los cuales a los cuales nos vemos expuestos, ¿verdad? Vamos a ver, hay ciertos deberes que recaen en quienes son profesionales de medicina, hay ciertos deberes que recaen en los pacientes, hay ciertos deberes que recaen en la institucionalidad, y así podríamos hacer, podríamos ir, digamos, repartiendo este análisis en relación con todos los agentes, todos los pacientes, todos los elementos que concurren en las circunstancias que estamos tratando de explicar. Entonces, veamos esto de los principios. Los principios de bioética son tradicionalmente 4. No quiere decir esto que sean los únicos, que esto agote toda la reflexión en bioética, para nada, ¿verdad? Incluso podrían traerse a colación algunos más, pero estos son algo así como los clásicos, como los más recurrentes, los que más fácilmente se pueden referenciar. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En la intervención del doctor Castro, que tuvimos semanas atrás, él en algún momento hablaba y se dejaba ver, se entendía perfectamente que don Eduardo Castro estaba trabajando en función, o estaba pensando más bien, las respuestas que nos estaba dando estaban en función tenían en cuenta estos principios, ¿verdad? En mayor o menor medida. Los que más fácilmente se detectan en la intervención del doctor Castro eran el de justicia y el de beneficencia y no maleficencia, y también por ahí apareció el de autonomía, ¿verdad? Vamos a ir viéndolos uno por uno para ver de qué va cada uno. Empecemos con el de autonomía, ¿verdad? Pero para empezar, yo les quisiera preguntar, esta no es una palabra que estuviera en la guía de la semana pasada, pero si yo les pregunto a ustedes a propósito de la palabra autonomía, ¿qué significa la autonomía? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué es autonomía? Es como la capacidad de tomar decisiones por mí mismo y como para mí. ¿Y cómo qué, perdón? Como para mí, digamos, por mí y para mí. Por mí y para mí. Ajá. Perdón, no quería interrumpir. Sí, había terminado. No, digamos, no iba a decir nada más, era eso. Ok, perfecto. Sí, excelente. Autonomía tiene, las raíces de la palabra también son sumamente claras y diáfanas. Autos, significa sí mismo, ¿verdad? Estas palabras son de regambre griega, ¿verdad? Autos significa sí mismo, y nomía es una palabra que deriva de nomos, que en griego significa ley, ¿verdad? Entonces, la autonomía podríamos definirla como la capacidad que tiene un sujeto, un individuo, que tiene alguien, de dictarse a sí mismo sus reglas, en este caso, sus reglas de conducta, sus reglas de acción, sus formas de hacer, ¿verdad? Tiene autonomía
quien puede darse a sí mismo, quien puede establecer para sí mismo las líneas que llevan, la dirección que lleva su actuar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esto dentro de un tratamiento médico, en función de la definición de la autonomía como capacidad, tiene que ver con una posibilidad de consentir o rechazar. Una vez que se conoce las circunstancias en las que está una persona, la capacidad de consentir o de rechazar una intervención, una acción, un tratamiento, no sé, cualquier cosa, digamos, que tenga que ver con ella, en este caso como paciente. Como ustedes verán, la definición primordialmente se sitúa del lado de quienes reciben la acción, ¿verdad? Ahora, ¿quiere decir esto que la autonomía es solamente autonomía de los pacientes? No, también, digamos, las personas profesionales que están llevando a cabo tratamientos también tienen que ejercer su autonomía, o en principio, más bien, es deseable que ejerzan su profesión, que lleven a cabo sus acciones autónomamente. O sea, que no partan de una obligación incontestable, o sea, que no partan de una coacción a la hora de poder tomar decisiones, ni pacientes ni profesionales, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, a partir de la autonomía, se puede tener la posibilidad de escoger si se sigue un tratamiento, ¿verdad? O si se rechaza. También de escoger entre diferentes tratamientos. Vean que acá lo que de alguna manera también, un principio como el principio de autonomía, de alguna manera tiene un supuesto bastante fuerte de fondo en relación con cómo, o mejor dicho, relacionado con la manera en que interactúan quienes aplican el tratamiento y quienes lo reciben. O sea, la relación entre quien lleva a cabo la acción y entre quien recibe la acción y también sus consecuencias. Y es que cuando hay este reconocimiento, se implica necesariamente de esto, se concluye de esto, que hay la posibilidad de comunicar y de entender, digamos, dependiendo de dónde estemos situando el análisis, hay la posibilidad de comunicación entre quienes intervienen en todo este acto, este tratamiento, esta intervención, hay la posibilidad de una transmisión eficiente de la información y de un procesamiento adecuado y eficiente de la información. Al punto que, entonces, efectivamente, se está en capacidad, en poder de entender en qué consiste el procedimiento, el tratamiento, y de escoger si es lo que uno considera adecuado para uno o no. Por supuesto, basándose en el consejo médico, pero también en el ejercicio de una voluntad que, en tanto que autonómica, es libre. Ahora, ¿por qué? En el texto decían que el problema de los principios es asumirlos como si fueran simplemente algoritmos. Porque siempre que uno define un principio como el de la autonomía, nos sirve para pensar de una manera muy general los entornos de aplicación. Pero el problema es que en los entornos de aplicación, que siempre terminan reduciéndose a cosas que no son generales, sino más bien completamente específicas, que son completamente particulares, ¿ya? En medicina también está ese decir, en algún momento yo lo he escuchado, de que también
la reacción a un tratamiento, a una terapia, a un medicamento, tiene también un componente, y así lo he escuchado, idiosincrático de la persona que recibe el tratamiento. Pues de la misma manera, un principio como esta noción de autonomía en bioética se va a relacionar de manera muy peculiar, muy particular, muy singular con cada uno de los casos en los cuales tiene que ser aplicado, ¿verdad? Aun cuando en principio la definición de autonomía tiene ese reconocimiento de esa capacidad, no es lo mismo el reconocimiento de esa capacidad, por ejemplo, en una persona con, qué sé yo, mayor de edad, que en una persona menor de edad. Que aunque ambas personas tengan la capacidad de entender de qué se trata, no necesariamente el reconocimiento de la autonomía significa lo mismo en cada uno de los casos. También hay ciertos elementos accesorios, o sea, que acompañan esta circunstancia, que pueden también condicionar de una manera determinada la forma en que este entendimiento se lleva a cabo y en que la decisión puede tomarse. Por ejemplo, no es lo mismo, no es la misma autonomía que tienen dos personas entendiendo de qué se trata el procedimiento, el tratamiento o la acción que van a, de que van a hacer este objeto. No es lo mismo a partir de ciertas diferencias, por ejemplo, en nivel educativo, en recursos simbólicos, ¿verdad? Aun cuando pueda entenderse hasta cierto punto, eso también marca diferencias que también de alguna manera condiciona ese libre ejercicio. No sé si hasta este momento habrá alguna pregunta o algún comentario. Vean que ahí también he agregado lo que deben llamar crisis del concepto. En este caso, crisis del concepto del principio de autonomía. Y es, por ejemplo, cuando en función de entender un procedimiento, o más bien, a la par de entender un procedimiento determinado, también hay ciertas complicaciones que se dan, por ejemplo, por tensiones ideológicas, ¿verdad? Qué sé yo, los esquemas de creencias. No sé, el ejemplo más claro de esto es el negarse a un procedimiento que se considera que compromete la integridad de una persona en función de una creencia, por ejemplo, religiosa. El típico caso, las personas que no admiten, que no aceptan transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos, ¿verdad? Porque consideran que eso de alguna manera es profanatorio de su corporalidad y eso de alguna manera afecta desde su esquema de creencias, el desarrollo, digamos, de la posibilidad de seguir con tranquilidad, digamos, su existencia en relación con, pues, alguna divinidad o cosas por el estilo, ¿verdad? También en relación con formas de vida, por ejemplo, muy probablemente una persona que sea consistentemente vegana no va a admitir un tipo de tratamiento que para desarrollarse haya tenido que pasar por experimentación en animales no humanos, por ejemplo, o que tenga que ver con la modificación de material, que venga de un animal no humano, por ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos ante ciertas tensiones que se entiende que podrían condicionar la decisión que se toma a propósito de un tratamiento, una terapia, o una intervención o un medicamento, ¿verdad?
También hay tensión de la autonomía en relación con con el secreto profesional. Aquí les puse el ejemplo de cuando el paciente desea no saber lo que está pasando con su situación de salud, o eventualmente cuando por lo que se da cuenta, lo que surge, digamos, a partir del examen en el acto médico, surge algún tipo de información que termina siendo relevante, ya no solo por el ámbito médico, sino para algo que va más allá de lo médico, ¿verdad? A veces hay tensiones que surgen en las intervenciones precisamente a partir de poder reconocer y de poder respetar la autonomía como criterio. Ahora, decir que la autonomía entonces es un criterio para un criterio con contenido ético, tiene que ver con que ese darse el individuo, el sujeto, en este caso, el darse cada paciente la posibilidad de escoger, o sea, la manera de regir las acciones que son llevadas a cabo con ellos o con ellas, pasa también por el hecho de que desde el punto de vista conceptual, teórico, es deseable, digamos, tener dentro de la intervención médica a un paciente con la mayor cantidad de información posible, con el mayor procesamiento de información posible, sí, y en función de eso, con la decisión más racional y voluntaria posible en relación con la intervención que se le llevará a cabo. Bien, con esto del principio de autonomía, no sé si tendrán alguna pregunta. ¿Todo claro? Bien, entonces aquí podemos hacer el primer cierre. Tengo que ya son las 6:50, entonces podemos hacer la pausa de 10 minutos que siempre hacemos a esta hora. El segundo principio de los principios que se aplican tradicionalmente en bioética sería el principio de beneficencia. Bueno, la palabra beneficencia en ese sentido es bastante transparente, bastante diáfana en ese sentido. Y su definición, digamos, en relación con lo que estamos viendo, es que en relación con las acciones que se llevan a cabo en un acto médico o un tratamiento médico, en una implementación médica, investigativa, procedimental, lo que ustedes quieran, está la obligación de hacer, y ojo aquí, es necesario poner estas comillas, de hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance de alguien, para hacer todo lo posible porque la intervención vaya en función de beneficiar, por eso les decía que el nombre del principio es bastante transparente, de beneficiar a quien recibe esa acción, ¿verdad? A ver, esto de todo lo posible, obviamente que está en función de las condiciones en las cuales se está llevando a cabo la intervención. Ahora, vamos a ver. Básicamente esto es, ¿cómo les digo? Les decía al inicio de la clase que la bioética como disciplina es algo que es relativamente reciente. Sin embargo, el principio de beneficencia uno lo podría rastrear incluso desde el juramento hipocrático, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de la antigüedad griega. O sea, ya los antiguos, ya desde la antigüedad clásica, se sabe o se ha reflexionado a propósito de la necesidad de que quien está en capacidad
de producir un beneficio en otra persona a partir de su conocimiento, se convierte entonces en un deber, a propósito de la palabra deontológico, o sea, es un compromiso deontológico de quien tiene un conocimiento de hacer, ahora sí, todo lo posible por que ese beneficio, que ese conocimiento se actualice en el mayor de los beneficios posibles en quien recibe la acción. Acá lo que tendríamos que reconocer es que como definición general, de nuevo, es bastante fácil de entender, pero, o mejor dicho, los peros inician a la hora de implementar, ¿verdad? O sea, vamos a ver, hacer el bien o hacer el mayor bien posible está en función también de, en principio, de partir de una adecuada definición de bien. Y eso no está del todo claro. Que sea el bien para el bien en un tratamiento determinado, pues habrá que ver cuáles son los criterios en función de los cuales se define. Obviamente, siempre que se defina o siempre que se caracterice una acción como buena, va a ser en función de algún parámetro, va a ser en función de algún criterio. El asunto es cómo hacer que en un entorno a donde se está llevando a cabo una acción en la que intervienen diferentes voliciones, o sea, diferentes voluntades, haya un acuerdo a propósito de ese bien. Lo más fácil o lo ideal es cuando esa definición de bien se ha podido esclarecer con antelación. Y entonces estamos claros que ante escenarios posibles, lo que se va a considerar como lo mejor, como lo óptimo para la circunstancia en la que estamos aplicando esto es, si se da esta circunstancia de esta manera, aplicando este parámetro también de esta manera, lo óptimo es proceder en esta dirección. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conocen la película Danza con Lobos. Es una película ya viejita, muy buena, se los recomiendo de todo corazón. Pero el punto es, al puro inicio de la película, el personaje principal, interpretado por Kevin Costner, estamos en la expansión, digamos, la película se sitúa en la expansión de Estados Unidos hacia la costa oeste, ¿verdad? Entonces, en algún momento, digamos, en un enfrentamiento bélico, también entre el norte y el sur, este personaje es herido, y tiene un problema de que su herida no está completamente bien tratada y está comprometiendo la integridad de una de sus piernas, ¿verdad? En esa época, dicho sea de paso, eso es un dato histórico, en las guerras del siglo XIX de Estados Unidos se implementaron se mejoraron, se optimizaron los conocimientos de los instrumentales médicos, especialmente para mutilar, porque las heridas de guerra generalmente implicaban la necesidad de retirar un miembro que no se iba a poder salvar y que si no se retiraba, pues, pues lo más habitual era que la persona muriera por razones de la herida. Este personaje, el punto es el punto del ejemplo es este personaje no quería ser amputado y se opuso completamente a ser amputado, él prefería morir, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del tratamiento médico y del recibir el tratamiento médico, pues ahí estamos en una tensión. ¿Por qué? Porque la manera de definir bien por ejemplo, del médico que lo quería tratar y que le quería amputar la pierna, era básicamente que para él el bien estaba en función de preservar la vida, aunque fuera a costa de suprimir un miembro,
en este caso una pierna. La definición de bien, más bien de parte del paciente, de parte de este soldado, estaba en función más bien de que no le interesaba seguir viviendo si iba a quedar amputado y con dificultades de movimiento, con dificultades de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entramos precisamente en este conflicto que tienen estos conceptos, estos principios. Aun cuando desde lo más general el principio se puede definir de una manera bastante fácil, en el sentido de que se hará todo lo posible porque la acción redunde en el mayor bien de quien lo recibe, el problema es cuál es ese mayor bien. Ahora, obviamente, el problema entonces de la definición de bien podríamos orientarlo en que depende de quién trata o depende de quién recibe el tratamiento, ¿verdad? Y no necesariamente quien trata y quien recibe el tratamiento tienen que estar de acuerdo. El problema es cuando no están de acuerdo, el principio hace aguas. El principio llega a una limitación. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay una inadecuación entre la forma de definir el contenido del principio, propiamente hablando, entre la forma de definir el criterio, ¿verdad? Otro problema en relación con la definición de bien es que, en general, aun cuando en principio estos criterios tienen todos una validez más o menos equivalente, en principio, el criterio de autonomía, el principio de autonomía, debería tener primacía sobre el principio de beneficencia. En este sentido, o mejor dicho, tal vez decir que tiene primacía sobre el de beneficencia, lo podríamos más bien explicitar de mejor manera diciendo que el principio de autonomía, en principio, si está funcionando, me disculpo, estoy usando la palabra principio demasiado. Voy a referirme a la palabra principio solo como principio teórico a partir de ahora. El principio de beneficencia deberíamos considerarlo en primer lugar como aquel que define la acción prioritariamente. Esto lo que quiere decir es que el principio de beneficencia estaría subordinado a un paciente o estaría relacionado con un paciente que pueda decidir sobre su tratamiento. Esto por lo menos de manera teórica, de manera ideal, ¿verdad? En ese sentido, la definición de bien debería cargarse más del lado de, o acercarse más al criterio, al principio de autonomía en caso de ser necesario, en caso de tener que dirimir algún problema, algún conflicto. Y otra cosa, el principio de beneficencia también tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, se debe llevar a cabo, se debe buscar el mayor bien siempre que esto no comprometa la integridad del personal que lo tiene que llevar a cabo. O sea, en relación con la definición de deber que veíamos anteriormente con la palabra deontológico, el asunto es ninguna persona, ningún profesional en salud está obligado a llevar a cabo un procedimiento que, aun cuando redunde en un beneficio grande para una comunidad, para un paciente, para un entorno determinado, no está obligado a llevar a cabo esa acción si compromete su propia integridad. Eso es una limitación. Esta aclaración tiene un valor teórico y es la siguiente. El principio de beneficencia, en general, se ancla, se deriva de lo que en filosofía se llama utilitarismo, que es, por definición, la búsqueda en toda circunstancia del mayor bien posible y, o sea, de aumentar el bien todo lo que se pueda y de disminuir el mal en todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el principio de beneficencia no puede
estar definido como aumentar el bien mayor en la circunstancia, digamos, comunal o de atención, si esto va en detrimento de quien lleva a cabo la acción. Voy a tratar de aterrizar esto en un ejemplo y también voy a utilizar una película para hacer este ejemplo. Si ustedes han visto Star Trek, ¿verdad? En las películas originales, en la tercera película de Star Trek, hay hay una escena, hay una circunstancia que hace que el reactor nuclear de la nave espacial, ¿verdad?, se vea comprometido y que el mantenimiento que requiere el reactor implica que quienes se metan a donde está el reactor a repararlo, se van a contaminar de radiación, porque es un reactor nuclear, ¿verdad? Es una película de los años 60, entonces la energía atómica y todo esto pues era pues, algo muy preciado para la ciencia ficción, ¿verdad? El señor Spock, que es un vulcano, para quienes no conozcan la saga, los vulcanos son personas sumamente racionales y todo lo resuelven desde una lógica muy estricta. El señor Spock lo que razona es que si nadie repara el reactor nuclear, todos en la nave van a perecer, ¿verdad? Entonces, vale la pena que alguien se sacrifique, que alguien vaya y arregle el reactor, aun cuando se expone a la radiación, que derivará necesariamente en la muerte de quien se exponga. Vale la pena que una persona se sacrifique por ello, si con ese sacrificio se salvan todas las demás vidas. Ese razonamiento es lógicamente impecable, ¿verdad? O sea, es incontrovertible, es innegable que la conclusión es adecuada. Sin embargo, desde el punto de vista de las acciones humanas y de las acciones, al menos hasta donde lo reflexionamos en los entornos, en los entornos éticos, en los entornos profesionales, perdón, de aplicación ética, nadie está obligado a generar ese tipo de sacrificio. Este ejemplo es además muy interesante porque, bueno, yo les di el ejemplo desde la película que les acabo de mencionar. Sin embargo, cuando ocurrió el problema en la planta de Fukushima, en Japón, para detener la contaminación por radiación, había que ir y soldar unos compartimentos de la planta que estaban liberando radiación. Se sabía que los trabajadores que fueran a hacer las reparaciones en la planta iban a contaminarse lo suficiente como para morir por ello. Y unos trabajadores, unos soldadores de avanzada edad se ofrecieron, argumentando que de todas maneras ellos ya habían vivido suficiente y que además prestarían un gran servicio a la comunidad en haciéndolo. Y efectivamente, se dedicaron a reparar la planta en Fukushima y asumieron las consecuencias. El asunto es que ahí estamos ante un ejemplo muy noble de la aplicación del principio de beneficencia, pero no a partir de una obligación derivada de un deber. En ese sentido, el principio de beneficencia, deontológicamente hablando, tiene unos alcances que no obligan a quien lleva a cabo la acción, que no tienen otros principios, digamos. O sea, no se está obligado a llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de beneficencia si va en detrimento de quien lleva a cabo la acción. ¿Se entiende esto, más o menos? ¿O quedó algo algo no quedó claro? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? ¿Todo bien? Creo que todo claro. Okay. Perfecto. Bien, veamos el que sigue. Nos quedan dos.
El principio que sigue es muy fácil de explicar una vez que hemos explicado el principio de beneficencia, que es el tercer principio es el de no maleficencia. Podríamos decir que el principio de beneficencia y el de no maleficencia son de alguna manera el negativo el uno del otro, ¿verdad? Son recíprocamente lo contrario, ¿verdad? El principio de no maleficencia es el principio que también aparecería en el juramento hipocrático, en relación con el cual, digamos, se manifiesta de que no se va a causar daño, ¿verdad? O sea, es una obligación de quien atiende de no llevar a cabo ningún mal a quien recibe la acción, intervención o procedimiento. Es más, aquí la palabra mal podríamos cambiarla por ningún daño. Ahorita vamos a ver por qué. Hay una diferencia entre mal y daño que voy a explicar ahorita para dejar esto un poco más claro. Vamos a ver. El punto es el siguiente. En el caso de que las consecuencias de una intervención sean, por así decirlo, en sí mismas negativas, solamente se consiente en llevar a cabo esta acción que deriva en esas consecuencias negativas, solamente se hace en función de que los resultados finales deriven en algún beneficio que compense el mal recibido. Y que además ayude, obviamente, con algún otro mal, digamos. Ahí les puse una cita de Heráclito. Heráclito era un efesio que también pues, de la antigüedad clásica en Grecia, y él criticaba mucho a los médicos, que él decía que, bueno, él criticaba a los médicos, pero esto más bien tiene que ver con que a Heráclito le gustaba mucho hablar en función de los contrarios y cosas por el estilo. Y él tiene una parte de su propuesta filosófica. Él hace una reflexión a propósito de que los médicos, para curarnos, nos generan algún tipo de malestar. Nos hieren y nos maltratan, dice Heráclito en el fragmento que les estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, ciertamente, muchas veces un tratamiento médico tiene que ver con algún inconveniente, ¿verdad? Ya, en la medida de lo posible se está tratando de que estos inconvenientes sean los mínimos posibles, pero ciertamente, vamos a ver, los tratamientos médicos tienden a ser, de alguna manera, por lo menos, digámoslo con algunas palabras, algunos son desagradables, algunos son dolorosos, algunos son incómodos, cosas por el estilo. Pero en ese sentido, cualquier cosa que sea desagradable, que sea no deseada o cosas por el estilo, podríamos decir que es hasta cierto punto un mal en función de quien recibe esa acción. Ahora, la diferencia es cuando ese mal que se recibe es solamente un mal, un inconveniente, ¿cómo decirlo? Una circunstancia que uno habitualmente evitaría, ¿verdad? Eso es la manera de entender algo malo, es algo que uno no desea, algo que uno no buscaría. Pero diferente es cuando más bien lo que se causa es un daño. Un daño es cuando uno recibe un mal que no se compensa por ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, en el caso de un tratamiento médico, de lo que se trata es de nunca hacer un daño y de que el mal que se lleva a cabo por mor del tratamiento, o sea, en nombre del tratamiento que se está llevando a cabo, ese mal se compensa con los beneficios ulteriores de la acción.
¿verdad? Por eso es que acá les pongo esto de que no se vale, no, es un deber evitar el maltratar injustamente o injustificadamente más bien a otra persona, ni siquiera en función del bien común. En ese sentido, acá muchas veces esto se apareja, se relaciona con aquello de que en qué medida un fin justifica ciertos medios, ¿verdad? Los medios de conseguir, por ejemplo, un bienestar posterior, un bienestar mayor, más adelante, podrían ser perfectamente negociables en función precisamente de los resultados, ¿verdad? El mejor ejemplo que ponemos siempre es que estamos en disposición, por ejemplo, de permitir que nos claven alguna aguja, que nos abran el cuerpo, que incluso hasta que nos mutilen el cuerpo, en función de buscar un mayor bien. Por eso es que les decía que el principio de no maleficencia se entiende muy fácilmente una vez que se ha entendido el principio de beneficencia, porque de alguna manera juegan con las mismas variables, con las mismas, dentro de las mismas limitaciones y en búsqueda de básicamente los mismos fines. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Preguntas con el de no maleficencia? ¿Todo claro? Parece ser que sí. Bien, entonces veamos el último. El principio de justicia. El principio de justicia tiene que ver o se define en función de que cada quien reciba lo que le corresponde. Cada quien reciba también lo que, o que lo que recibe esté dado en su justa medida, que esté adecuado a lo que necesita, a lo que se persigue con la acción que va a recibir. De nuevo, el principio de justicia se entiende fundamentalmente de manera bastante fácil, ¿verdad? Pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, definir qué le corresponde a cada quien puede ser un problema, ¿verdad? Vamos a ver, un ejemplo de un problema a propósito del principio de justicia es si vamos a dedicarle a una persona muchos recursos con un tratamiento sumamente caro, pero que va a redundar en su beneficio, o si esos recursos son utilizados para tratar otras dolencias cuyo tratamiento sea menos oneroso, pero que se distribuya entre una mayor cantidad de personas. Ahí el problema es qué le corresponde a cada quien y quién lo define, especialmente partiendo por el hecho de que los recursos son escasos y que hay necesidades desatendidas, que virtualmente son, o mejor dicho, son nominalmente mucho más numerosas que los recursos que se tienen. Si los recursos fueran ilimitados, muy probablemente el principio de justicia no nos llamaría a la reflexión porque no habría mucho que definir a propósito de qué le toca a cada quien. Si los recursos fueran ilimitados, pues simplemente se distribuyen de manera que cada quien reciba el tratamiento que necesita en la medida que lo necesita, en el momento que lo necesita, oportunamente. Otro problema que tenemos en relación con la definición de qué le corresponde a cada quien es esta distinción que hay en relación con quién administra qué. Cuando los recursos son privados o cuando son públicos, este problema se convierte en las respuestas que podemos dar en función de este problema son distintas. No sé, para poner un ejemplo acá, recordarán la pregunta que alguien le hizo al doctor Castro a propósito de si yo quiero donar un órgano para alguien en específico, esa persona no tiene que hacer fila en la lista de espera. Y el doctor Castro nos explicaba que en ese sentido esto se define como una administración de un recurso completamente privado.
ya ahí el sacar a la persona de la lista de espera y en tanto que la donación sea dirigida específicamente a un paciente destinatario, hace que ya lo público no tenga que intervenir en administrar ni quién va a recibir el tratamiento, ni de dónde viene, ni si es la mejor, ni si tenemos que preocuparnos por entonces conseguir el órgano a tiempo para esta persona, por cuanto esto se define con otros criterios que son en este caso privados. El principio de justicia, entonces, como ven, también tiene que ver con un problema de cómo se administran los servicios de salud y cómo se administran los recursos con los que cuentan los servicios de atención en salud. Como ustedes comprenderán, estos 4 principios no necesariamente operan aisladamente el uno del otro. Eso es completamente claro en el de maleficencia y no, perdón, en el de beneficencia y no maleficencia, porque necesariamente cuando estamos operando en función de uno, estamos también operando en función del otro. Si estamos cumpliendo el principio de beneficencia, evidentemente estaríamos cumpliendo también el de no maleficencia. Ahora, estos se combinan también con el principio de autonomía y con el principio de justicia, de modo tal que la complejidad de los casos en función de los principios va en crecimiento, digamos. No es lo mismo resolver algo en función solamente de un principio que tener que convocar todos estos principios a la hora de definir y de resolver un problema determinado. Para cerrar esto, simplemente quiero evidenciar acá algunos temas tipo de esta reflexión, de la reflexión bioética. Ahí tenemos esta lista de temas tipo en bioética. Los problemas de reproducción humana, ¿verdad? Los problemas de control de la natalidad. Problemas como el aborto, problemas como fecundación in vitro, clonación, manipulación genética, eugenesia. Vean, todos estos están relacionados. Todo lo que tiene que ver con tratamiento de enfermedades, o sea, la equitativa distribución de los recursos, como estábamos hablando ahora del principio de justicia, ¿verdad? La atención y los cuidados que hay en relación con cuidados paliativos, o con eventualmente incluso la aplicación de algo como la eutanasia, ¿verdad? El problema de la obstinación terapéutica, ¿verdad? Los trasplantes, ¿verdad? La experimentación con seres vivos, el problema relacionado con animales no humanos y también obviamente con humanos. Y bien, ahora, en función de estos temas es que vamos a hacer el trabajo que hacemos todas las clases. El trabajo de hoy está en relación con esto. Ustedes, para este trabajo, ahorita subo la indicación a mediación, pero se los explico simplemente. Van a tomar 3 de estos temas y van a decirme más o menos cómo estos temas son vinculantes con los 4 principios que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si ustedes, por decir algo, vamos a ver, fecundación in vitro, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa si la fecundación in vitro la tomamos, la reflexionamos o la discutimos a partir de los principios? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos relacionar la fecundación in vitro con el problema con el principio de autonomía? ¿Qué pasa con el principio de beneficencia, con el de no maleficencia? ¿Y qué pasa con el principio de justicia? Pueden tomar, digamos, para hacer ese comentario de lo que ha pasado en el país. Por ejemplo, ustedes saben que la implementación de la fecundación in vitro en el país es algo relativamente reciente, bastante reciente, dicho sea de paso, y eso ha causado algunos problemas, digamos, con las familias que han optado por el servicio o por el tratamiento, como lo quieran ver,
y cómo esto se ha definido y cómo esto de alguna manera ha causado algún tipo de problemas. Entonces, lo que les estoy pidiendo para la actividad es que tomen 3 de estos temas y que simplemente hagan algún tipo de comentario en función de cada uno de los principios. Incluso lo pueden hacer como una tabla, ¿verdad? Ponen los 4 principios, ponen el tema y en función de cada principio, ¿qué podríamos decir a propósito de cada uno de estos temas? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta con esto? Ya, claro. Todo claro, profe. Y yo lo que les pediría es que lo hagan de manera muy sintética, ¿verdad? Y, bueno, voy a hacer la carpeta en mediación virtual como para que lo puedan subir de aquí a, bueno, siempre se los dejo hasta la medianoche, como para que tengan el resto de lo que queda de aquí hasta la medianoche para que suban el trabajo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto, y si no, pues aquí estaríamos quedando con la parte, digamos, expositiva de hoy y ustedes quedan con el trabajo para que lo realicen.